Hola a todos, bienvenidos, un placer. A todos mis valientes, porque hay un montón que me parece que había más miedo de anotarse a este tema y enfrentarlo, que un tema, chicos, que bueno, se las trae, pero dije no, que el doctor lo va a hacer, lo va a hacer nos va a movilizar, eso sí, es imposible que no nos Y, movilice, pero bueno, somos hay unos cuantos valientes. Hay como 70 valientes hoy. vamos todavía. Bien. Este, lo que les voy a pedir, por favor, ahí tengo a Galaxy, que por favor se identifique, como siempre. Doctor Mar también, a Gloria, que se identifique, a Fon, que se identifique. Bueno, lo van a hacer trabajar un poco a Luca, si son tan amables, chicos. Ya creo que estamos todos. Hola, buenas noches, Gloria. Buenas noches a todos los que estoy viendo. Ada, Marta, María Fernanda. Ahí la estoy viendo. ¿Cómo están? Bueno, vamos a dar comienzo. Hoy es la tercera conferencia que tenemos el placer de que el doctor Marcelo Manetti nos vaya a dar. Nos da son 5 las conferencias en total, tenemos una en octubre y la otra sobre fines de noviembre. Para aquellos que no estuvieron en las otras conferencias, bueno, creo que están subidas ya a YouTube. Realmente si no estuvieron y quieren verlas, si están, va a ser de maravilla porque es extraordinario escucharlo. Les comento un poquito para los que no los conocen y para los que lo conocen también. El profesor Marcelo Aitor Manetti es médico, asesor de la Asociación de Acupuntura China en Argentina, miembro de la Asociación Argentina de Fitomedicina, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Osteopatía, Quiropraxia y Reflexoterapias, docente del Instituto de Investigación y Perfeccionamiento, disertante invitado en la Fundación Columbia de Ciencias y Energía, miembro en el área mística de la Escuela de Yoga y Arte, docente invitado en el Cuerpo Consciente de Pilates y Fundación Centro de Estudios de la Tradición. Bienvenido, Marcelo, un placer enorme tenerte acá. Marcelo, vos Gracias. empezaste siendo médico emergentólogo. ¿Qué habías empezado haciendo? Sí, sí, empecé, en realidad hice la especialidad de traumatología y después me dediqué, porque después me di cuenta que la cirugía, como es una especialidad muy quirúrgica, precisamente ya no me gustaba tanto la cirugía, me dediqué a la emergentología en épocas en que todavía no existía como especialidad. Era subirse a la ambulancia y le dabas para adelante. Y la ambulancia era una camioneta con una camilla, un cardiodefibrilador, un tubo de oxígeno y una caja de medicación. Era una camioneta, nada más. Y las camillas no eran las camillas tijera que existen hoy en día, eran esas que las levantabas vos, ¿viste? Pesaban como una mula. Así que bueno, y ahí estuve 10 años. Y después me bajé de las ambulancias y fui médico de cabecera de PAMI durante varios años más. En el medio de todo eso, bueno, tenía el consultorio, daba cursos, bueno, esas cosas, ¿no es cierto? Así que bueno, ahí anduve por todos lados. Y tu historia que hace que te lleve a esto, ¿no? Una historia llena de familiares importantes de la cultura, de conocidos también importantes, así que bueno, todo eso hicieron de que vos te fueras capaz que desviando un poquito hacia tratar de curar en algunas partes el alma, ¿no?
Y de alguna manera sí, de alguna manera, digamos, qué sé yo empecé a estudiar medicina china a los 14 años, Claro. viste, cosas, o sea, ya era raro de chiquito, digamos. ¿Qué va a ser, vio? A lo mejor ahí eso es culpa de mi abuelo y de mi viejo que me Tu orientaron mamá, para ese lado. del lado de tu papá. Ah, sí. Era el abuelo materno y mi papá. Ah, bueno, entonces tu mamá no tenía nada que decir. ¿Qué No, mi mamá hicieron era con mi hijo? claro, ella es la que decía eso. ¿Qué están haciendo con él? Claro, viste, yo me imaginé, era lógico. Tener otro más en la familia. A los 14 años ya saber esas cosas de medicina china. Bueno, increíble. Bueno, como decía, el tema de hoy es muy sensible. Coincide también con todo esto que hemos vivido ayer, fue, ¿no? Que el día del recordatorio de tanta gente que partió por COVID. Que como estábamos hablando, partieron, siempre uno nace y nace solo y cuando se muere también, ¿no? En realidad es como que, pero cuando lo recibís al niño tenés a alguien que te está recibiendo, que es papá y mamá que te están esperando, o algún familiar o alguien que te abrace, te toque y te diga te amo, bienvenido a este mundo, y cuando te vas también necesitas de alguien que sepa que le estás tomando la mano, ¿no? Y bueno, y de los dos lados me imagino que ha habido mucho dolor y sigue habiendo mucho dolor, va a seguir habiendo. Y bueno, mira que justo entramos en el tema que justamente hoy nos atañe, ¿no? Te contaba que me había movilizado bastante las palabras de algunos periodistas que perdieron, en este caso a su papá y todo, que decía que no existía bronca dentro de él, que lo que existía dentro de él era dolor y que no había podido hacer todavía su duelo, no había tenido oportunidad de hacer su duelo, ¿no? Eso era lo que él manifestaba. Bueno, hay un montón de gente así, vamos a lo nuestro y sé que está encadenado con lo que vamos a hablar hoy, pero vos tendrás todo tu detalle y todo tu cronograma para introducirnos en este mundo difícil de aceptar porque no estamos preparados. Bueno, sí, ¿te parece? Cuando vos quieras. Cuando vos me digas, yo espero. Largamos ya largamos. Bueno, largamos entonces. Si querés compartir pantalla y como vos gustes, Marcelo, o Sí, querés, ahora primero hago una pequeña como vos introducción quieras, y vos sos el que mandas. no, la que manda sos vos, pero No. gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos, ¿cómo andan? Bueno, el tema de hoy es, sí, como decía Silvia, un tema sensible. Lo vamos a abordar desde un punto de vista amplio. Lo vamos a abordar desde el punto de vista de la persona que está en tránsito de partir, en tránsito de morir, pero también lo vamos a abordar desde el punto de vista de quienes acompañan o a quienes les toca acompañar a estas personas y también de los que acompañan a los que acompañan, ¿no es cierto? O sea, es un tema amplio. Su nombre, bajo la denominación de tanatología, en última instancia, si lo traducimos literalmente, es el estudio de la muerte. Tanatología, en última instancia, es eso, por lo menos como traducción, pero en realidad no es de la muerte en sí de lo que nos vamos a ocupar, porque de eso se ocupan, digamos, desde el punto de vista
filosófico, digamos, es histórico, ya está, es un tema que filosóficamente ya está abordado. Entonces, ahora sí, voy a compartir pantalla y vamos a compartir a través de un PowerPoint, vamos a ir desarrollando, un poco recorriendo. Un detalle, mientras que paso el PowerPoint, yo no puedo ver el chat. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, lo que les pido es directamente que liberen el micrófono. Acordate que dejamos las preguntas para el final. Listo. Todo de corrido. Dale. Tranquilo, olvídate del chat. Listo, no hay problema entonces. Comparto pantalla entonces. Ahí vamos. Espera que vuelvo al principio porque esto es de la prueba que habíamos hecho al principio. Bien, ¿se ve bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, lo llamamos o lo vamos a mencionar así, frente a la luz. Y esto de llamarlo a este encuentro frente a la luz es el nombre que le damos a los talleres de tanatología, precisamente, y está tomado de una frase que, mejor dicho, de un libro de Irving Yalom que se llama Mirar el Sol, porque cita una frase de un filósofo francés cuyo nombre ahora no recuerdo, pero sí recuerdo la frase. La frase dice, hay dos cosas que no podemos mirar de frente, la muerte y el sol. Entonces, este libro de Irving Yalom es un psicoanalista, trata justamente sobre el acompañamiento terapéutico desde el punto de vista psicoterápico a pacientes para ayudarlos a mirar de frente, ¿no es cierto?, la luz, la muerte. Y lo de la luz tiene un doble significado, porque también aquí vamos a mencionar en algún punto las experiencias limítrofes de la muerte, lo que se denominan las experiencias limítrofes de la muerte. Bien, planteo. ¿Qué es lo que queremos transmitir? Yo pregunto, ¿se ve bien, no es cierto? ¿Sí? Perfecto. ¿Qué queremos transmitir o compartir? Bueno, entre los múltiples ítems es que todos hemos de morir inevitablemente. O sea, empiezo por las malas noticias, digamos, ¿no es cierto? Que todos hemos de morir inevitablemente. Que no sabemos ni cuándo ni cómo. O sea, no traemos garantía de fábrica como para saber el tiempo. Esto nos recuerda una frase de Gandalf, mejor dicho, una frase de Tolkien en boca de Gandalf en El Señor de los Anillos, donde Gandalf le dice a Frodo, en definitiva, lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que tenemos. Porque dentro de las etimologías de la palabra vida, uno de sus significados es precisamente eso, tiempo que tenemos a disposición. También queremos compartir que morir es parte de la vida, no algo ajeno a ella. Esto es algo que hablábamos con Silvia hace un rato, precisamente, que en ciertas culturas el concepto de morir es algo que naturalmente está incorporado a la dinámica de la vida cotidiana. Y en nuestra sociedad occidental, bueno, es algo que tenemos que justamente aprender a hacer. No es algo ajeno a la vida, es parte de la vida. También queremos compartir que morir no tiene por qué significar sufrimiento. Aclarando, sufrimiento necesariamente para la persona que está muriendo, ¿no es cierto? Porque, digamos, la persona que asiste a la muerte de un ser querido siempre va a sufrir, obviamente, siempre va a tener ese sufrimiento, el dolor, ¿no? Digamos, afectivo. O sea, eso sería ridículo negarlo. También si queremos compartir el concepto de que morir es un acto muy importante. Y vos fíjate que lo denominamos acto.
¿no? ¿Por qué? Porque el protagonista es la persona que está en tránsito, que está haciendo ese proceso de morir. Por eso no vamos a hablar en general de pacientes, vamos a hablar de persona en tránsito de morir, o para denominarlo como se lo denomina habitualmente en el ámbito de la tanatología, la persona muriente, ¿no? Es un acto muy importante que si puede, justamente nos da pie al punto siguiente, puede resignificarse y dotarse de sentido y de valor. Valor en cuanto a, no a valentía, sino de valía, ¿no es cierto? Es decir, puede resignificarse. Obviamente esto requiere, digamos, que la persona pueda ser acompañada de alguien que esté, digamos, no solo entrenado técnicamente, sino preparado para acompañar, ¿no es cierto? También queremos compartir que no hay ninguna razón para temerle. No hay por qué todos le... A ver, en la trastienda, digamos, en nuestro inconsciente, todos le tenemos, por decir así, cierto temor a morir, pero eso es biológico, eso es bien biológico. Nadie quiere, digamos, básicamente morir, pero no hay ninguna razón para temerle, porque en sí mismo la muerte es simplemente algo que ocurre. El problema, en todo caso, es cómo ocurre. Y si uno rasca un poco en el interior de las personas, cuando están en pleno, digamos, diálogo con la persona muriente, a lo que realmente le tememos no es al hecho de morir, sino al cómo hemos de morir. También queremos compartir que es importante acompañar el proceso de morir con empatía y sinceridad de parte de, bueno, quienes hacen el acompañamiento. Empatía, es decir, poder de alguna manera ser sensibles a lo que le está sintiendo o atravesando la otra persona. Además, ser sinceros. Esto de la sinceridad tiene mucho que ver con un concepto que es el concepto de lo que se llama, en este ámbito, la verdad tolerable. Es decir, no decirle a boca de jarro a la persona brutalmente, por más que sea la verdad, bueno, sí, se va a morir, o digamos, sino directamente decir las cosas de la manera más tolerable posible. Que la persona muriente puede aceptar y procesar esas circunstancias si se le brindan las herramientas y el acompañamiento necesario. Esto es algo ya a esta altura comprobado y comprobable. Cualquier persona en tránsito de morir, mientras esté consciente, puede aceptar y procesar esa circunstancia. La función del acompañante, de la persona que acompaña, es brindar las herramientas y brindar la contención, el acompañamiento necesario. También queremos compartir que la persona muriente es en verdad dueña de su muerte y puede decidir, y esto además es un tema jurídico, legal, hay una ley que lo ampara esto, puede decidir qué procedimiento puede o no hacérsele. Es decir, la persona puede decidir y puede hasta dejarlo por escrito en lo que se llama voluntad de vida o testamento de vida. Puede decidir si quiere ser reanimado en caso de paro cardiorrespiratorio o si no quiere recibir asistencia mecánica, si quiere, no sé, ser mantenido con vida hasta el último momento
a cualquier precio o si hay ciertas prácticas que prefieren no recibir, la persona es dueña de eso. Es dueña de eso. Porque la persona muriente es el verdadero protagonista de su proceso. Esto que parece, digamos, una verdad de perogrullo, es algo que suele pasarse por alto y a veces en el ámbito médico, incluso con buena intención, no con mala intención, pero a veces con buena intención y todo, está ese encarnizamiento terapéutico donde se intenta a cualquier precio mantenerlo vivo la persona, como si la persona no fuera dueña de sí misma. O a veces las personas que rodean a la persona muriente sufren, lógicamente, y algunas se tiran encima de la persona se está muriendo y viene alguien que a lo mejor realmente está sufriendo, pero se le tira encima y llora, es como si lo estuvieran velando de antemano, y eso es algo que no está bueno para la persona que va a morir, digamos, no lo ayuda. De todas estas cosas son temas de los cuales vamos a estar hablando precisamente. Acerca del morir propiamente dicho, básicamente digamos que hay dos formas básicas de morir. La forma natural de morir, y lo que llamamos forma no natural. Acá entra el concepto de sidio o sidium, acto de producir la muerte, donde entra el homicidio o el suicidio, ¿no es cierto? Y entonces tenemos dentro de la muerte no natural, la muerte, por decirlo así, voluntaria, el suicidio, o la involuntaria, donde, bueno, puede ser por muchas causas. Obviamente, el acompañamiento es, digamos, relativamente independiente de esas dos causas. Acerca de la forma natural, lo que nosotros proponemos, nosotros, las personas que nos dedicamos a esto, proponemos, es el trabajo, lo que se llama duelo anticipatorio, es el trabajo sobre la propia finitud y transitoriedad. Porque la vulnerabilidad, la transitoriedad y la finitud son las tres claves de la angustia existencial que nos acompaña inevitablemente a lo largo de la vida. Entonces, nosotros solemos invitar en nuestros talleres, o en este caso, en esto que estamos compartiendo, a hacer lo que se llama duelo anticipatorio. Es decir, sabemos que algún día hemos de morir. Ok, entonces, ¿qué haremos mientras tanto con el tiempo que tenemos? Esa es como sería casi como tarea para el hogar, digamos. Acerca de la forma no natural de morir, el trabajo que, bueno, queda por hacer a los que quedan. Obviamente acá no lo hace la persona previamente, es hacer el duelo que lleva finalmente a la aceptación del hecho de la muerte de la persona querida. La búsqueda de sentido, es decir, tiene que ver con la comprensión. Acá la idea de sentido no es preguntar qué sentido tiene que la persona muera, qué sentido tiene, porque no entraría, sino ahí estaríamos metiéndonos como en un tema más religioso, de creencias, donde ahí cada uno es dueño de creer lo que quiera, sino más bien nosotros darle un sentido a esto. Ok, esto es lo que ocurrió, la forma no natural, la persona o se suicidó o murió por un accidente o por un homicidio. Bueno, hacer el duelo que nos lleva a la aceptación del suceso, del hecho, y darles nosotros un sentido en nuestra vida. A eso llamamos la comprensión. Y con respecto al trabajo sobre la propia herida,
que nos queda, que a veces hace que nos sintamos culpables o que sintamos rencor, enojo, que son parte del trabajo del duelo. Cuando ahora en un ratito veamos las etapas del duelo, una de las etapas es la etapa de ira, donde realmente hay un enojo, ¿no es cierto? Y a veces el enojo y la culpa están mezclados porque por ahí la persona que murió era alguien con quien yo tenía ya un vínculo tal vez un poco bipolar, digamos, ¿no? De amor-odio, y entonces hace que uno se sienta a veces enojado y a veces medio culpógeno. Y esto hace también que revaloricemos el tiempo que tenemos. Cuando hablamos de hacer el duelo anticipatorio, y decir, ok, no vamos a estar aquí siempre, no sabemos cuánto tiempo tenemos, no sabemos cuánto tiempo tiene la otra persona, entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Y aquí la procrastinación, el dejar para mañana, es uno de los grandes temas que hacen que a veces uno se sienta culpable, sienta culpa cuando muere otra persona. Lo voy a ir a visitar mañana, lo voy a ir a visitar pasado, voy un día de estos, ya va a haber tiempo, y a lo mejor no hay ese tiempo. El tiempo es ahora, el tiempo es ahora. Hic et nunc, decía el filósofo griego. Aquí y ahora. Al respecto, siempre me permito recordar una anécdota acá, en estos talleres, de un diálogo que hace muchos años, muchísimos años, tuve con un primo mío, con el que nos queremos mucho. El papá estaba en estado crítico, consciente, por cierto, pero estaba en estado crítico, internado. Mi primo es librero, fue librero toda su vida, y salía muy tarde, en esas épocas de las que estoy hablando, las librerías cerraban, qué sé yo, a las 12 de la noche, no sé qué. Entonces, un día paso a saludarlo, el padre estaba internado en estado crítico, y le digo, ¿cómo está, che, tu viejo? Y te está así, asado. Me dice, mañana lo voy a ir a visitar. Y yo le digo, está bien, yo trabajaba, como dijo Silvia, en emergentología, había, digamos, me ha tocado acompañar en el proceso de muerte a mucha gente. Y entonces le dije a mi primo, le digo, mira, no, a ver, no lo tomes a mal, pero permitime que te sugiera que no vayas mañana. Anda hoy aunque sea tarde. O pedí en la librería si te dejan salir un poco más temprano. Anda hoy. No, pero mañana en la guardia, en la terapia me dijeron que está en estado crítico, pero mira, Leo, anda hoy. Bueno, finalmente por algún motivo fue esa misma noche y mi tío murió al día siguiente. O sea que si él hubiera decidido ir al día siguiente, no hubiera llegado a verlo vivo. Y es algo que recordamos hasta el día de hoy, muchas veces en algunos de nuestros diálogos, ¿no? Donde es ahora, es ahora. Dentro de todas estas cosas que queremos compartir es que morir es un proceso igual que vivir. Proceso, en ese sentido es igual que vivir, como un proceso. O sea, es un tiempo que transcurre, que tiene ciertas características, donde si la persona está consciente, se puede hacer todo un acompañamiento consciente, lúcido, y la persona puede llegar a su última respiración sin digamos, si hay que acompañar con fármacos por el tema del dolor, obviamente para eso están los fármacos. Si hay que acompañar
para que no haya sufrimiento desde el punto de vista técnico, médico, para eso estamos, pero además para que no haya sufrimiento psíquico, emocional. Obviamente todo proceso implica un cambio, todo cambio genera un duelo, y todo duelo es eso, dolor por despedida, despedida de lo que era y ya no es, ya no será. Este proceso es el proceso de morir, un cambio que genera un duelo, que duele por la despedida de lo que era y ya no es y será. Este es el duelo anticipatorio que proponemos hacer sobre nosotros mismos y que proponemos en el acompañamiento. Morir. Como proceso biológico, morir es la disminución progresiva, la pérdida progresiva de las funciones biológicas. Eso sería como la definición más biológica. Como proceso psíquico, es al contrario, el aumento progresivo de la aceptación de ese proceso biológico y de los cambios que conlleva. Y como proceso espiritual, no estamos hablando de lo religioso, estamos hablando de lo espiritual, es el aumento progresivo de la aceptación o la progresiva aceptación de la propia realidad existencial y de la verdadera relación con el cosmos. Siempre, esto es un clásico, cuando uno entabla un diálogo confiado, donde la persona muriente abre su corazón confiadamente a quien lo acompaña, siempre observamos que hay una pregunta acerca de la propia existencia, acerca de qué hice, qué no hice, qué quedó pendiente, quedaron cosas pendientes, cómo fue mi vida. Siempre la persona se pregunta sobre eso. Entonces el proceso se transforma en un acto y la muerte deja de ser algo que me sucede para pasar a ser algo en lo que participo. La persona muriente se transforma en protagonista de su propia muerte. Obviamente estamos hablando de, estamos hablando de un proceso de morir en el que la persona está consciente, ¿no es cierto? Premisas básicas de todo esto. Somos, como todo lo existente, como todo lo manifestado, somos transitorios, somos finitos. Esto es una realidad, o sea, es algo que ni siquiera requiere mayor análisis. Tenemos un inicio, nacimiento y un final, al que denominamos muerte o tránsito, porque transitamos, pasamos más allá de, eso es transitar. Consideramos que nacer y morir constituyen por igual actos de la vida, y ninguno es mejor o peor que el otro. Ninguno es mejor o peor. No estamos diciendo que uno no sea más alegre y feliz y el otro sea más triste, pero en sí mismo no es necesariamente una cosa mejor que la otra. Son las dos puntas de la vida, son dos actos de la vida. Ni nacer ni morir constituyen, por lo tanto, en sí mismos una tragedia. Ambos son actos vitales igualmente neutros. La alegría del acto del nacimiento y el dolor del acto de la muerte es algo que tiene que ver con, digamos, las circunstancias, digamos, donde, bueno, en el caso del nacimiento es algo esperado, deseado, y en el caso de la muerte a veces puede ser inesperada y habitualmente no es algo deseado específicamente. Siguiendo un poco el ámbito de lo que consideramos somos como una unidad psicosomática, energética e espiritual, consideramos que todo es uno, el cosmos, somos parte del cosmos, incluso desde la mirada más biologista, somos parte del cosmos.
nuestras propias sustancias que conforman nuestro cuerpo provienen, como dice Carl Sagan en su libro Cosmos, cuando hace el análisis, un análisis filogenético, pero desde la astrofísica, termina sacando como conclusión que somos hijos del cielo y de la tierra. Interesantes, viniendo de alguien que se autodefinía como agnóstico y que el análisis lo había hecho desde la química, desde la biología, desde la astrofísica. Todo es uno y por lo tanto, estrictamente hablando, no hay vida y muerte como dos cosas diferentes, sino que hay continuidad y por lo tanto todo forma parte de la vida. No es que eso sea un consuelo, es simplemente, bueno, una mirada para poder entrar al tema de la tanatología de una manera no tan dolorosa y poder estar preparados para poder hacer un acompañamiento en caso de que haya que acompañar o poder hacer una aceptación en el caso de que sea el momento en que le toca a uno. Por eso, de nuevo, volvemos a hablar del duelo anticipatorio. Datos esperanzadores. Datos esperanzadores. Espera que voy a sacar, para sacar de acá. Está. Datos esperanzadores que son reales. Morir no duele. El acto mismo de morir es indoloro. Lo que sí puede doler es el proceso. Ahí es donde entran todos los cuidados paliativos, todas las terapias paliativas, ya sean químicas, psíquicas, ¿cierto? Es decir, pero el acto mismo de morir no duele. La conciencia individual persiste, aunque reintegrada a la conciencia de la unidad. Todos estos son datos extraídos ¿de dónde? De las experiencias limítrofes de la muerte. Personas que han estado en un estado clínicamente muertos, o sea, un estado de paro cardiorrespiratorio donde clínicamente se lo considera que está muerto y sin embargo, en función de las técnicas de reanimación cardiorrespiratoria, recuperan la conciencia y cuentan experiencias. Algunos, bueno, ya vamos a hablar de la experiencia limítrofe de la muerte, pero de ahí es de donde provienen estos datos esperanzadores, porque en eso coinciden todas las personas que han tenido la experiencia limítrofe de la muerte, coinciden en estos relatos, en que morir no hay dolor en el momento de morir, que hay conciencia individual que persiste y esa conciencia individual se sabe entonces parte de la unidad. Es decir, sabe que es parte, llámale como quieras, llámale divinidad, llámale Dios, llámale como quieras, no importa. Cosmos, no importa, llámale como quieras. Somos la conciencia individual en ese momento se da cuenta de que se está reintegrando como si fuera una gota al gran mar. Y también en ese momento se da cuenta de que todo puede ser perdonado. Y aquí no hablamos de lo religioso, del pecado. No. En esos momentos, la persona que está teniendo la experiencia limítrofe de la muerte siente que puede perdonar lo que sea que haya recibido como daño en la vida y que también puede ser perdonado todo aquello de lo cual es consciente de haber causado como daño, a veces involuntariamente, porque a veces causamos daño y le pisamos el callo al prójimo sin proponérnoslo. Por lo tanto, no hay nada que temer, realmente no hay nada que temer respecto de la muerte. También un dato esperanzador es que una buena muerte redime incluso una mala vida. ¿Y a qué llamamos buena muerte? A una muerte en paz. ¿En paz con qué? ¿Y con quién? En paz consigo mismo, en paz con los demás, en paz con la vida, en paz con el mundo y en paz con ese mar
de la unidad al que nos vamos a reintegrar. Esto es un proceso que se puede realizar conscientemente y sería, claro, es una propuesta, claro, hay cosas más divertidas para proponer en la vida, pero es una propuesta que los que de alguna manera, algunos se dedican directamente a esto y algunos no nos dedicamos específicamente, pero participamos en la difusión de esto. Es una propuesta que hacemos dentro de decidir qué hacer con el tiempo que tenemos mientras estamos acá, mientras no estamos en tránsito de morir todavía, hacer el duelo anticipatorio, ser conscientes de que en algún momento vamos a morir y tratar de ponernos en paz con nosotros mismos, con nuestro pasado, con nuestra historia familiar, con nuestra historia transgeneracional, con quienes nos rodean. Ponernos en paz puede ser al mismo tiempo perdonar el daño recibido y pedir perdón por el daño causado. Y también simplemente aceptar que, bueno, los errores cometidos, acá ya no hablamos de daños, acá hablamos de errores cometidos en la vida, que todos tenemos errores y aciertos. Los errores cometidos en la vida no son necesariamente algo de lo cual tengamos que recriminarnos, cosa que habitualmente hacemos, sino simplemente ser conscientes de que, bueno, tal vez es lo que pudimos hacer con lo que teníamos en ese momento. Con lo que teníamos me refiero a la vida que teníamos. A eso se refiere que una muerte en paz puede entenderse como buena muerte, que después vamos a ver que el término que se utiliza para esto no es el de eutanasia, sino el de ortotanasia. Ahora después lo vamos a ver. Y para morir bien, para esta muerte en paz, hay que aligerar la mochila de la vida. Y para ello tenemos que desapegarnos, ligeros de equipaje, como diría el poeta. Y tenemos que desapegarnos. ¿Desapegarnos de qué? Para poder desapegarnos, esto ya forma parte de la tarea para el hogar, tarea del propio duelo anticipatorio. Observar la propia vida, la vida como un guión de la vida. De hecho, este es el tema de nuestro último encuentro del año, en noviembre. La vida como guión. Observar la propia vida como quien observara una película. Todos quienes han tenido la experiencia limítrofe de la muerte cuentan que se encuentran en una oscuridad. En esa oscuridad a veces se encuentran acompañantes, gente que ha muerto antes, que pueden ser padres, abuelos, parientes, amigos, hijos en algunos casos, o simplemente no encuentran a nadie, pero siempre encuentran una luz, algo que se describe como una luz. Incluso hay una canción de un grupo argentino que se llama, no sé si existe todavía, se llamaba Suéter, el grupo. La canción se llama Amanece en la Ruta, que en realidad es la descripción de una experiencia limítrofe de la muerte, y en la canción dice, y de pronto ya no hay nada, solo esa luz que no encandila. Y entonces todos dicen que esa luz invita a la persona a observar la propia vida como si fuera una película en su totalidad y a observarla en su verdad. Y entonces, para desapegarnos, esto no hay que esperar hasta morir. Podemos hacerlo, es un trabajo que podemos hacer conscientemente. Observar nuestra propia vida como si fuera un guión, como si tuviéramos que contarle, podríamos decir, si tuvieras que contarle a alguien tu vida, ¿cómo lo harías? Si, como cuando vas a ver una película, si fui a ver una película, ¿y de qué trata? Y trata de Pirulo, o de fulanita, que hace tal o cual cosa. Bueno, si vos tuvieras que contar tu propia vida, ¿cómo lo harías? Y entonces, al tomar conciencia en ese guión de la vida, si tenemos que pedir perdón, pedir perdón. Pedir perdón no significa necesariamente hacer mea culpa y flagelarnos
culpógenamente. No, no, no. Es simplemente el reconocimiento de que, bueno, tal vez le hemos pisado el callo a alguien, tal vez lo hemos hecho sin querer. Bueno, y a lo mejor la persona a la que querríamos pedirle perdón ya no está. Ya no está porque hemos perdido el contacto en la vida, simplemente, o porque se murió. Bueno, no importa. Pedimos perdón en nuestro interior. Y también perdonar. Esto también puede ser verbal o también puede ser simplemente algo que hacemos en nuestro interior. Pedir perdón y perdonar. Eso nos pone en paz. Y también agradecer, porque si uno mira su propia vida en su verdad, en su realidad, siempre algo para agradecer tenemos en la vida. Y acá no estamos hablando necesariamente de agradecer a Dios, a la divinidad, que sería posible perfectamente, obviamente que sí. Pero bueno, agradecer aquello que uno ha recibido como experiencias, como afecto, no solo cosas, sino también guías, afectos. En lo personal, y para no aburrir con anécdotas que prolongarían demasiado esto, cuando yo tenía 18 años viajé a Formosa. Era 18 años, imagínense, era jovencito, como buen joven, era, como diría Lichín, un joven necio. Parábamos en una estancia, la estancia de Don Estigarribia, no voy a olvidar nunca, en Clorinda, en el límite con Paraguay. Y uno de los consejos, fuimos como un grupo, éramos un grupo de Boy Scouts, y uno de los consejos que nos dio Don Estigarribia, el estanciero, es que no nos metiéramos en el monte solos, porque el monte era traicionero y si uno no lo conocía podía perderse. Yo venía de ser mochilero desde los 14 años, entonces las tenía todas, digamos, todas en contra. Era porteño, estudiante de medicina, tenía la experiencia de ser mochilero, o sea, y era joven, o sea, las tenía todas en contra. Entonces, por supuesto, ¿qué hice? Me metí en el monte solo, obviamente, porque dije, yo me voy a perder. ¡Buah! ¿Y qué pasó? Y me perdí, obviamente, me perdí en el monte. Y estuve un día entero perdido en el monte dando vueltas, sin agua, porque se me había terminado el agua, sin alimento, porque yo pensaba que me iba a orientar perfectamente, y entonces no llevé alimento, y realmente pensé que me iba a morir. Realmente dije, bueno, Don Estigarribia tenía razón, soy un tarado, y me voy a morir como un tarado acá en el medio del monte, nadie se va a enterar, no me van a encontrar nunca, y bueno, y de pronto, en esas vueltas que daba, tratando de salir de ahí, aparecí en un claro del monte, y en ese claro, y esto tiene que ver con lo del agradecimiento, encontré a un hachero que vivía en el monte, don Simón Bustos Díaz. Nunca voy a olvidar su nombre, obviamente, porque fue quien me salvó la vida. Y no solo me salvó la vida, me dio una lección de vida. Porque para ese entonces, para cuando yo llego ahí y lo encuentro, me dice, al fin llega, hace como una hora que lo veo dando vueltas en el monte perdido. Y yo para mis adentros, mi primer pensamiento fue, ¿y por qué no me llamaste? Pero inmediatamente dije, no, qué sabio, qué sabio. Me estuvo cuidando a la distancia para ver si yo podía por mis propios medios llegar. Y estaba tomando tereré el hombre. Yo porteño no tomaba tereré. Entonces me dice, ¿gusta un tereré? Y sí, y dame, que estás muerto de sed, muerto de hambre, estás perdido, muerto de miedo. Bueno, don Simón Bustos Díaz se transformó en mi vaqueano en esos días. No solo me llevó de nuevo a la estancia de don Estigarribia, sino que me dijo, apréndase el camino, mire, observe,
aprenda a observar el monte y a orientarse, porque mañana, a partir de mañana y los días que sea que ustedes se queden acá, es mi invitado y de mi familia. Y durante los 15 días que estuve allí, aprendí a ir y venir solo a través del monte, desde la estancia hasta la choza, cabaña, llámale como quieras, donde vivía don Simón Bustos Díaz con su familia, conocí a su familia, aprendí cómo se vive ahí o cómo se sobrevive ahí, porque yo, una de las primeras cosas, claro, yo nací y viví hasta los 30 años a 4 cuadras del obelisco. O sea, para mí eso era un camping, digamos. Y es una de las cosas que tengo para agradecer. No solo me salvó la vida, porque me salvó la vida realmente, sino que además no solo me enseñó a orientarme en el monte, me enseñó la humildad, a darme cuenta de que el hecho de ser un estudiante universitario y tener una formación académica no me transformaba en superior a nadie, porque él, que ni siquiera había terminado la primaria, sabía hacer muchísimas cosas, entre ellas sobrevivir, cosa que yo no hubiera sabido hacer si no me lo hubiera encontrado. Dentro del desapego está despedirnos de lo superfluo, empezar a evaluar realmente cosas, personas y recuerdos, es decir, desapegarnos de aquello que realmente no tiene a ver, para nosotros, subjetivamente, no tiene un valor importante. Esto no le quita valor a las cosas, a las personas, a los recuerdos, no le quita valor objetivo. Esto es un trabajo subjetivo, despedirnos de lo superfluo. Esto hace que nos volvamos también un poco más selectivos en nuestros vínculos, selectivos no en cuanto a juzgar, sino simplemente que bueno, a lo mejor ya no nos interesa seguir como compañeros de camino con ciertas personas, pero no porque juzguemos que como un juicio de valor hacia el otro, sino simplemente porque hemos decidido que nuestro camino ahora va a seguir otro rumbo, nada más que eso. Y esto de poner las cosas en orden. Esto de poner las cosas en orden tiene que ver con algo que después vamos a ver, que es lo que se llama testamento de vida, o el expediente de la muerte, así se lo llama también en este ámbito, que es, digamos, si hay una propiedad, dejarla sin deudas, dejarla en condiciones, o sea, no tirarle todos los balurdos a los que vienen atrás, más sí, que viste, el que viene atrás que arree. No, es dejar las cosas en orden, no me dejes problemas, no me dejes problemas, ¿no es cierto? Dentro de todo esto, escribir carta de despedida. Y aquí entra una pregunta que es fundamental en este ámbito. Es una pregunta con la que trabajamos conscientemente cuando hacemos trabajos sobre esto. Y es, ¿de quién querrías despedirte y dejarle una carta de despedida si supieses que te queda, por ejemplo, una semana de vida? Y entonces sentarnos y escribir esas cartas de despedida. Puede ser una, pueden ser muchas, no importa. Y en esas cartas decir lo que realmente querríamos decir, y que a veces no lo decimos por pudor, a veces no lo decimos por vergüenza, a veces no lo decimos por comodidad, a veces no lo decimos por mera procrastinación, por decir, bueno, mañana, y mañana se transforma en nunca. Escribir la carta de despedida. Es un trabajo altamente pacificador del mundo interno. Bueno, para desapegarnos también tenemos que tener conciencia de que alguna vez sobrevendrá el momento del tránsito hacia otro estado en la unidad. Entonces, nada nuevo, lo hemos dicho antes. Y para ello, para que sea un buen tránsito, hay que estar preparado.
Y para ello hay que aligerar el equipaje y aligerar la mochila de la vida y desapegarnos. Es lo que hemos venido diciendo recién. Y comprender entonces que lo que somos no se agota en nuestro yo individual. Esto es lo que hemos aprendido de quienes han tenido la experiencia limítrofe de la muerte, sino que trasciende lo que yo soy. Es decir, lo que yo soy no soy solo yo, soy parte de él. Él puede sonar a algo religioso, llámale como quieras, el cosmos, como decía Carl Sagan en su libro Cosmos, hijos del cielo y de la tierra, somos una gota del mar de la vida, llámale como quieras, pero esa es la experiencia que todos los que tuvieron la experiencia limítrofe de la muerte nos cuentan. Y para ello tenemos que serenarnos. Y la clave para la serenidad es la aceptación de la finitud, la transitoriedad y la muerte. Una vez más, el duelo anticipatorio. Digamos dos palabras sobre la palabra serenidad, porque en nuestra vida cotidiana, serenarnos es equivalente a tranquilizarnos. Pero la palabra serenidad viene del latín serenitas. Serenitas significa cielo despejado. Serenitas es eso, cielo despejado. Por lo tanto, serenidad es ¿qué ocurre cuando el cielo está despejado? Podemos ver con claridad y no hay tormentas. Eso es la serenidad. Eso es la serenidad, filosóficamente hablando. Para ello es necesaria la aceptación de la finitud, la transitoriedad y la muerte. Todos quienes han tenido la experiencia limítrofe de la muerte nos dejan esos datos esperanzadores, que hay una vida más allá de esta vida, aunque no sepamos cómo es. Eso sí, son conjeturas. ¿Cómo es la vida más allá de la vida? Son conjeturas a las que uno adhiere de acuerdo a sus propias creencias y a sus propias convicciones. Pero en ella, en esa vida más allá de esta vida, la conciencia individual persiste. Eso es lo que nos han transmitido. Y, por ejemplo, esto no está en el PowerPoint, pero si a alguno le interesa tomar nota de ello, hay un libro muy interesante sobre esto que se llama Vida después de la vida. Vida después de la vida, de Raymond Moody. Es un libro que yo lo leí cuando tenía 14 años, porque lo había comprado mi viejo en su momento. Es un libro que se consigue, lo conseguís en Mercado Esclavo, lo conseguís en San Google, o podés encargar, qué sé yo, hasta en papel creo que está todavía. Es interesante, es una recopilación de personas que han tenido la experiencia limítrofe de la muerte y la relatan. En aquellas épocas también fue la época en que estaba Víctor Sueiro, que tuvo la experiencia limítrofe de la muerte. Digamos, lo que después a mí personalmente no me cayó muy bien de él, es que de alguna manera lo haya utilizado, comercialmente. Pero que tuvo la experiencia, la tuvo. Que tuvo la experiencia, la tuvo, porque mi vieja trabajaba precisamente en el sanatorio donde él estuvo internado y tuvo esa experiencia limítrofe de la muerte. Así que esa la conocí de primera mano. Los datos esperanzadores, como decíamos, es que la conciencia persiste, que todo puede ser perdonado, por lo tanto morir no es una tragedia, es decir que entonces puede haber una buena muerte. Esta muerte en paz consigo mismo, con los demás y con Dios, como dijimos antes, y aligerar el equipaje. La palabra que más frecuentemente está se usa en esto es la de eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Eutánatos. Eu significa bien, significa bueno, también significa verdadero en latín, y tánatos es muerte. Ese tánatos no nos vamos a meter en la mitología porque nos llevaría muchísimo, pero bueno, en la mitología tánatos era el dios de la muerte, muerte en paz, de la muerte sin violencia. Y proviene a su vez del indoeuropeo eu o huesu,
que significa bueno. Por lo tanto, es una muerte apacible, una muerte sin sufrimiento, una buena muerte. La eutanasia se clasifica de dos maneras. Según el accionar médico, se clasifica en el accionar médico directo, es decir, donde la muerte se provoca de manera activa o pasiva, pero se provoca para que la persona no sufra, ¿no es cierto? Donde el accionar médico, esto en algunos países es ley, la ley contempla la posibilidad de la eutanasia, donde tal vez con una inyección se provoca la muerte del paciente que sabemos que va a morir y que está en tránsito de morir y que además pide que se lo acelere el proceso. O el accionar médico indirecto, donde la muerte está provocada sin intencionalidad, simplemente es el subproducto de la medicación paliativa, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la voluntad de la persona muriente, la eutanasia puede ser voluntaria, la persona toma la decisión y pide la asistencia para morir. Puede ser no voluntaria, un tercero toma la decisión por imposibilidad de la persona está inconsciente, entonces un familiar es quien toma la decisión de que se acorte el tiempo de sufrimiento. Y eso sería la, digamos, involuntaria, que sería esta misma, ¿no es cierto? Pero de lo que tratamos en realidad es, además de la muerte sin sufrimiento, es de lo que se llama muerte digna, ortotanasia, del griego ortos, que significa recto, justo, verdadero. ¿Qué designa la ortotanasia? La correcta actuación anterior a la muerte por parte de quienes atienden al muriente. Se diferencia de la eutanasia porque no pretende adelantarla. Acá permítanme ejemplificarlo, o sea, ejemplificar la diferencia entre eutanasia y ortotanasia, y para eso, bueno, voy a contar una anécdota personal, muy brevemente. Cuando mi vieja estaba en tránsito de morir, ella estaba consciente, no estaba con sufrimiento somático, porque estaba con medicación paliativa, pero estaba consciente y sabía que iba a morir. Entonces, en uno de esos días, no estuvo mucho tiempo, habrá estado unos 15 días, pero bueno, ella sabía que iba a morir, era consciente de eso. Entonces, encima me tenía a mí de hijo justo, ¿no? O sea, ¿qué querés? Entonces me dice, ¿no hay manera de acelerar el tiempo? ¿No hay manera de acortar el proceso? Y entonces yo le dije, sí, vieja, vos sabés que yo sé que se puede hacer. Vos sabés que yo sé cómo hacerlo, inclusive. Pero también vos sabés que yo sé que no lo voy a hacer. Y me dijo, sí, sabía que me ibas a responder eso. Lo que sí también sabés es que yo te voy a garantizar cero sufrimiento. O sea, no vas a sufrir nada. Mientras estés consciente y cuando llegue un momento donde ya no estés consciente, también no vas a sufrir. Y me dijo, sí, también lo sé, digamos. Pero eso, digamos, no es que deba ser así, no lo cuento como una bajada de línea, como que esto deba ser así. Es como, bueno, ¿cuál es la diferencia entre ortotanasia y eutanasia? Para eso, para poder hacer este trabajo interior, tenemos ciertas preguntas de trastienda. Nosotros lo llamamos así, preguntas de trastienda. Que son las preguntas que tenemos allá en la trastienda, en el subconsciente. Preguntas de trastienda. ¿Cuáles son esas preguntas de trastienda? ¿Qué es la vida? O sea, son preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y preguntas para las que aquí
no vamos a buscar una respuesta filosófica, no le vamos a ir a buscar, no vamos a ir a ver qué decía Epicuro, Platón, qué sé yo, Heráclito, qué decía Buda, Lao Tse, Jesús, no importa, los chamanes. No es eso lo que nosotros acá estamos preguntándonos. Cuando son las preguntas de trascienda es, ¿qué creo yo? ¿Qué pienso yo que es la vida? ¿Qué pienso yo que es la muerte? ¿Qué pienso yo de por qué estamos aquí y para qué? Y después, ¿hay acaso un después? ¿Cómo sigue todo después de morir? ¿Sigue? ¿Por qué nos asusta el hecho de morir? ¿Nos asusta morir o nos asusta cómo morir? ¿Y qué nos asusta del hecho de morir? ¿Hay justicia o injusticia en el hecho de morir? ¿La muerte cuestiona el concepto de Dios? Todo esto, a lo que llamamos preguntas de trastienda, no hay nadie que pueda decir cuál es la respuesta correcta. La idea es justamente, por eso lo llamamos preguntas de trastienda, porque son las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos allá subconscientemente o inconscientemente, que las guardamos en el desván, y que la finalidad de hacernos estas preguntas conscientemente es simplemente para encontrar en qué creo yo. ¿Qué creo yo que es la vida? ¿Qué creo yo que es la muerte? Porque en última instancia, ¿quién tiene la respuesta correcta a esto? ¿Quién tiene la verdad? Nadie. Si no, no existirían filósofos hablando de estas cosas, médicos hablando de estas cosas, no estaríamos nosotros ocupándonos de estas cosas. Y las preguntas de trastienda, nadie puede decir cuál es la respuesta correcta. Por eso son preguntas cuya única respuesta nos la podemos dar a nosotros mismos y en todo caso después charlarlo con lo que siempre proponemos en estos talleres, que es el referente válido, es decir, charlarlo con, nosotros decimos, el vaqueano del camino. Virgilio, Dante, cuando ingresa a sus propios infiernos, se da cuenta que solo no puede, que necesita a alguien que lo acompañe. Aparece Virgilio. ¿Qué era Virgilio? Un poeta, alguien que a través de la palabra era capaz de acompañar a Dante a través de sus propios infiernos, ¿no es cierto? Es decir, nosotros también podemos tener a alguien a quien podamos abrir nuestro corazón y decir, che, mira, ¿me ayudás a pensar estas cosas, a replantear estas cosas? Recordemos, plantearnos, responder estas diferentes preguntas, afrontar la finitud y la transitoriedad e integrar herramientas para ese afrontamiento no genera inmunidad frente al fenómeno de la muerte, propia o ajena. Por lo tanto, siempre habrá un duelo que transitar. Recordar esto es muy importante, porque a veces creemos que porque hemos hecho este trabajo ya está. Ya nada me duele, ya no hay sufrimiento, ya no me importa, aquí no ha pasado nada, pero ¿cómo llorás? ¿Cómo te emocionás frente a esto? Si vos justamente estás entrenado en esto. Lloro porque soy sensible, porque estoy vivo, porque soy ser humano y porque el hecho de que, digamos, me ocupe de estas cosas tan divertidas, no significa que ya me resbalen. El desapego del que hablamos antes no es indiferencia, porque si generara indiferencia no habría empatía, y si no hay empatía no puedo acompañar a nadie, ni siquiera a mí mismo. Por eso en el acompañamiento es fundamental la empatía. ¿Y por qué no hacemos los duelos habitualmente? Porque duelen, precisamente. Y como el dolor es displacentero y el displacer lo identificamos con la infelicidad,
Todos tratamos de buscar el placer y por lo tanto la felicidad. Entonces, ¿qué hacemos? Negamos el dolor, tratamos de evitar el dolor. ¿Y cuál es la consecuencia? El resultado, que el dolor se impone y aparece el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos hemos negado sistemáticamente a hacer esto, el duelo básico, el duelo anticipatorio, el del propio yo y su finitud. Y esta es la pregunta básica, esta es la pregunta básica del duelo, de este duelo. Puesto que no vas o voy, porque esto es si lo hablamos con otro o lo hablo conmigo solo, puesto que no vamos a estar siempre aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Es decir, ya que no voy a estar siempre aquí, ahora soy consciente, sé que no voy a estar siempre aquí. Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Y entonces ingresamos a las diferentes etapas del duelo, hasta que llegamos a la etapa de aceptación. La etapa de aceptación, que es la última etapa del duelo, ¿aceptación de qué? Aceptación de lo que hay. No estaremos aquí por siempre. No sabemos cuánto tiempo tenemos disponible. Sabemos que podemos hacer algo con ese tiempo. Y entonces surge la pregunta, ¿qué haremos con él? ¿Qué haremos con nosotros mientras tanto para sobrellevarlo? Esa frase, ¿qué haremos con nosotros mientras tanto para sobrellevarlo? Está brillantemente expresada arriba del escenario en una obra de teatro que se llama El diario privado de Adán y Eva, basado en un texto que no recuerdo el autor en este momento. El actor es un actor argentino que tampoco recuerdo el nombre en este momento, pero que en una de las escenas sobre el escenario es un actor que está enamorado de una actriz que está enamorada de él. Están los dos enamorados y ella sabe que va a morir. Entonces se despiden antes, o sea, ella decide que es mejor para los dos despedirse mientras ella esté todavía, en condiciones de despedirse. Entonces se despiden. Y él tiene un diálogo a solas en el escenario que dice, ¿qué voy a hacer conmigo sin vos? Y esa es la pregunta básica del duelo, digamos. ¿Qué haremos con nosotros mientras tanto para sobrellevar nuestro propio duelo? Y cuando tenemos que hacer el duelo de otra persona porque murió un ser querido, esa es una de las preguntas básicas. ¿Qué voy a hacer conmigo sin vos? Es una de las preguntas más dolorosas y es una pregunta para la que nadie tiene una respuesta, porque es una pregunta que no tiene una respuesta prefijada. Es una pregunta a la que uno le da en determinado momento una respuesta. Y para eso es importantísimo algo que en el ámbito del estudio de la tanatología se llama el permiso. Permiso. En el caso de la persona que está muriendo, permiso para morir. Hay personas que prolongan el estado de agonía porque sienten que no pueden morir, que no deben morir. Sienten que si mueren alguien va a sufrir. Encima de que se están muriendo se sienten culpables, ¿no? Porque los demás van a sufrir. Y entonces ahí es donde viene el momento, incluso aunque escucha, los que han tenido la experiencia limítrofe de la muerte nos lo han contado. Entonces, escucha. Y entonces hablarle al oído y tal vez decirle, anda tranquila, anda tranquilo, está todo bien, hiciste lo que tenías que hacer, no hay rencores, no hay culpas, no hay cuentas pendientes, está todo bien.
anda en paz, vas a estar bien, no tengas miedo. Y generalmente eso generalmente opera que en las siguientes 24 o 48 horas la persona muere. Deja esa agonía, ¿no es cierto? Permiso para morir. Y en el caso del duelo anticipatorio de la propia muerte, tenemos que darnos a nosotros mismos también permiso para hacer este proceso. Permiso, podemos decirlo así, darnos a nosotros mismos el permiso para morir. Es decir, por eso escribir las cartas de despedida. Es una manera de darnos a nosotros mismos ese permiso. Acá están las etapas del duelo. Las etapas del duelo son no necesaria y obligatoriamente se tienen que dar en ese orden, y no necesariamente tienen que estar todas, ocurrir todas, porque cada uno de nosotros es un individuo diferente, por lo tanto transita todo esto a su manera, ¿no? Pero bueno, he estudiado que las etapas del duelo son la negación o rechazo, un primer momento donde uno es como que niega la realidad, digamos, ¿no es cierto? Esto no está ocurriendo, no puede estar ocurriendo, esto no puede ser así, esto no puede estar ocurriendo. Entonces ahí es donde necesitamos permiso para permitirnos eso, y cuando nos permitimos la etapa de negación, cuando nos permitimos decir, ok, tengo permiso para sentir lo que sea que siento, entonces inmediatamente aparece el permiso para la ira y rebelión, que sería la segunda etapa, o la negociación, que sería la tercera etapa. La ira o rebelión es cuando uno se enoja. Se enoja porque la otra persona se murió o se enoja porque uno se va a morir, digamos. Y a veces uno se enoja con, qué sé yo, se enoja con Dios mismo, digamos. Digamos, o sea, bueno, aquí también hay permiso. Aquí también hay permiso para enojarse. Hay permiso para estar enojado. Y también aparece a veces la etapa de negociación. La etapa de negociación es cuando uno de alguna manera negocia, negociación así entre comillas, ¿no? Es la etapa de negociación donde uno de alguna manera dice, bueno, en todo caso, no sé, de acuerdo a la religión que tenga, por ejemplo, pues sí, bueno, si se salva me voy caminando hasta Luján, o si sale de esta voy a cambiar tal cosa, ¿no es cierto? Donde se intenta de alguna manera negociar lo que en realidad ya está ocurriendo o ya ocurrió. También hay permiso para eso. También hay permiso para eso. Entonces aparece el permiso para ponerse triste. Pusimos tristeza y entre paréntesis y entrecomillado pusimos depresión, porque la palabra técnica que utilizan en todos los textos de estudio del duelo es depresión. Pero nosotros en eso estamos en desacuerdo. La persona no está deprimida, está triste. Lo que pasa es que nuestra sociedad no se da permiso para la tristeza. Nuestra sociedad pretende estar siempre eufórica, pum para arriba. Una anécdota, una vez estaba fumando una pipa solo, tranquilo, sentado en el banco de una plaza, de noche, cuando las plazas todavía no estaban cerradas, y se me acerca una señora con un muchacho que eran evangelistas, con buena onda, y me dice, disculpe, lo vimos solo y triste y quisimos acercarnos. Yo no estaba triste, solo sí, estaba solo conmigo mismo, con mis pensamientos, fumando la pipa. Entonces le digo, no, está bien, le digo, mire, sí, estoy solo, pero triste no estoy, y bueno, se quedaron un ratito, nada, buena onda, después se fueron, qué sé yo. Hay permiso para la tristeza. ¿Cómo no voy a ver? Si estoy haciendo el duelo de alguien que murió, ¿cómo no voy a estar triste? ¿Cómo alguien puede pretender decirle a otra persona, no, no estés triste, no estés triste porque está con Dios o porque está bárbaro? No importa.
Yo estoy triste igual porque lo extraño a la otra persona. Por eso estoy triste. Y si estoy haciendo el duelo anticipatorio de mi propia muerte, también me va a dar cierta tristeza. Porque si yo sé que me voy a morir, ya estoy experimentando que voy a dejar de ver a ciertas personas. O sea, porque obviamente si el que se muere soy yo, yo también voy a dejar de ver a ciertas personas, obviamente. Y eso me va a poner triste. Y está bien, no está mal, porque eso es lo que nos lleva entonces a la aceptación. Y la aceptación, todo eso que hablamos antes, la aceptación de la realidad de lo que ocurre, abre la puerta para el perdón, la búsqueda de sentido y la serenidad. Y todo eso que brinda en última instancia esto, serenidad. ¿Y cuál es la herramienta clave de todo este proceso? El discernimiento. Poder hacer el discernimiento. Discernir. Poder reflexionar acerca de que somos vulnerables, somos finitos y somos transitorios. Nosotros y las personas que amamos. Hay toda una lista de elementos frecuentes en los relatos de la experiencia limítrofe de la muerte. Todos estos, según Raymond Moody, son 15, todos con plena conciencia y participación por parte de la persona. Lo voy a pasar un poco rápido porque es muy largo este PowerPoint y si no se van a hacer las 12 de la noche y vamos a seguir con todo esto. Y después trataré de que por ahí, si Silvia me lo permite, se lo pase a ella y ustedes puedan leerlo tranquilas. Pero son todas experiencias, componentes de la experiencia limítrofe de la muerte, que producen un efecto sobre la vida que tiene que ver con la ampliación del horizonte vital, la persona se vuelve más reflexiva, menos impulsiva, más atenta a lo que hace o ha hecho con su vida, la vida adquiere otro valor, la persona se vuelve más atenta al presente y menos preocupada por el futuro. No quiere decir que no le importa el futuro, menos preocupada, es distinto. Algunos hasta adquieren algunas facultades paranormales, no es un fenómeno muy frecuente, pero ocurre. Y lo que se vuelve importante es el amor a los demás y la búsqueda de conocimiento. Tengo la suerte en la vida de haber conocido varias personas que tuvieron la experiencia limítrofe de la muerte. Probablemente eso vino por el tipo de actividad que tuve, ¿no es cierto? Y puedo asegurarles que lo que Raymond Moody relata en ese libro y en estos fenómenos son reales, son descriptos. Y aparece una nueva visión de la muerte. En todos los casos aparece una nueva visión de la muerte. Se pierde el miedo a morir. Ciertos modos de morir son indeseables. Deja de ser deseable el suicidio. No se busca activamente la muerte. Se siente que hay que cumplir una tarea antes de morir. Hay un algo que hacer. Y ahí se percibe a la muerte como una transición. Y la última etapa, digamos, sería que se concibe la vida como un estado entre el nacimiento y la muerte, que son instantes. Y antes y después, ¿qué hay? Realmente no lo sabemos. Lo único que sabemos es esto, que entre una puerta y la otra tenemos un tiempo. ¿Qué haremos con ello? Esa sería como la llave con la que me permito hasta aquí el desarrollo del tema. Da para muchísimo más, pero siempre dejamos la última parte para las preguntas, para las dudas, para las inquietudes. Así que, bueno, soy todo oídos si quieren. A ver, acá hay unas cuantas cosas en el chat. ¿Sabes qué te voy a decir, Marcelo? Que de eso me mandes puntualmente lo que no pasaste. Dale, porque a dale. veces
me resulta muy pesado y no puedo llevarlo, no puedo pasar. Quédate tranquilísima, que lo paso en un formato, te paso eso que vos me pedís, y en un formato que se puede pasar por WhatsApp, por mail, livianito. Livianito. Bueno, la primera pregunta es la de la mía. No es una pregunta, más que nada es una afirmación. Vos sabés que me sucede mucho en la farmacia, en donde escucho a la gente que dice que justamente no le interesa dejar las cosas arregladas. Son muchos los que no les interesa, ¿eh? Muchos dicen que les dejan los problemas a los que están. Realmente es acá, es típico, expresan, sí. En realidad me dicen, te lo puse ahí también, expresan, bueno, que se maten entre ellos. Yo no me voy a poner ahora ni a dividir, ni a pelear, ni a nada. Dice, yo voy a seguir hacia adelante, pero son muchos los que no les interesa y muchos los que, bueno, actúan de esa manera, la mayoría. Es difícil, pero bueno, no sé qué es lo que pensarán ni lo que tendrán dentro, o estarán muy conscientes de lo que hacen, así que cada uno vive como quiere, ¿no? Sí, es muy frecuente, digamos, ahí si la persona no quiere dejar las cosas en orden, no quiere, o sea, les quiere patear el balurdo a los que vienen atrás, uno desde afuera no puede hacer nada, ¿no es cierto? Pero digamos que una de las propuestas que se hacen en estos estudios, digamos, es justamente justamente la propuesta de dejar las cosas en orden y, digamos, porque es una manera también de hacerme cargo de mi propia vida, ¿no es cierto? O sea, si tengo deudas o tengo asuntos legales por resolver o decisiones simplemente que tomar, bueno, me corresponde a mí. Es como, si no, no hacerme responsable de mí mismo. Se lo pateo el que viene atrás. Más que nada, ¿sabés en dónde está? Por lo que yo veo acá con los abuelos que vienen, en la división de bienes. Claro. Ahí está el asunto. Y entonces, bueno, a veces si hay resentimiento, algún yerno, alguna nuera o algo que anda por el medio, entonces ahí vienen las cosas y esas insatisfacciones que a la larga también les hace mal a ellos. Obvio. Y además, y genera un problema que se suma, que es que al hacer eso, cuando la persona muere, los que quedan se enojan con el que se murió. Y encima se enojan con razón, digamos. O sea, porque encima pero lo hubieras decidido vos, ¿no es cierto? Pero sí, es muy, muy frecuente. Es muy frecuente. Leonardo dice, ¿cómo sabe que no es un último delirio del cerebro? Dice, justamente usted dijo que el temor a la muerte es biológico, ¿no sería la ELM un ejemplo más de la psiquis resistiéndose a morir? Bien, muy buena la pregunta. Todos, esa pregunta nos la hicimos todos en algún momento. Sí, es típico, lo que puso. Sí. No, tal cual, y la pregunta es válida, la pregunta es válida. Lo sabemos a través de ciertos relatos, porque a veces los relatos son muy subjetivos, pero por ejemplo, como ejemplo, digamos, a través de mediciones electroencefalográficas, a veces incluso de justamente persona que estaba clínicamente muerta mientras se hacía la reanimación cardiorrespiratoria, esto se hizo como experiencia, decirle ciertas cosas al oído para ver si cuando reaccionaba lo relataba, lo podía reproducir, y siempre fue que sí. Y además, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos, la persona clínicamente muerta, cuando es reanimada, esto lo viví en persona, lo viví en persona,
una médica, amiga, entra en paro cardiorrespiratorio, todos ahí alrededor tratando de reanimarla. Cuando es reanimada, cuando recupera la conciencia, dice: yo sé dónde estaba cada uno de ustedes, y describe al ultra detalle dónde estaba cada uno de nosotros y qué estaba haciendo, digamos. Y estaba con paro cardiorrespiratorio, o sea, clínicamente muerta, digamos. Obviamente, aún así, uno puede dudar de esto y está bien, digamos, porque en última instancia no hay, a ver, desde lo que sería el método científico, estrictamente hablando, no hay una demostración, Claro. digamos. Lo que hay es una notable coincidencia en todos los relatos, en los aspectos que tienen en común, y en estos casos en particular, donde la persona hasta relata lo que pasaba alrededor mientras estaba clínicamente muerta, ¿no es cierto? Donde ahí, bueno, realmente, digamos, no hay manera, no había modo de que lo supiera, digamos, ¿no es cierto? O sea, esa es la única... Sí. Es realmente interesantísimo. Sería maravilloso. Bueno, Leonardo te agradece, también Ana. Y después María Fernanda dice: hace unos días, y está compartiendo con nosotros, hace unos días leí un artículo en el diario Clarín. Uy, te congelaste, Silvia. Pero acá lo estoy leyendo. Sí, María Fernanda dice: hace unos días leí un artículo en el diario Clarín Virtual que hablaba sobre el incremento de testamentos. Vos decís testamentos específicamente, lo que nosotros llamamos testamento de... no podés liberar el micrófono, ¿no? No, no hay caso. Bueno, yo tampoco te lo puedo liberar, no sé cómo hacerlo. Pero bueno, el incremento de testamentos. A ver si te puedo liberar el micrófono. No tengo ni idea ni cómo se hace. A ver, ahora probá. Hola. Ahí lo logramos. No, lo que decía la nota, que producto de la pandemia, es como que las escribanías hicieron mucha gente que decidió hacer testamentos justamente para evitar problemas a posteriori. Bien. Y bueno, sí, yo de hecho estaba mirando justamente eso, porque también, o sea, nadie está exento bajo esta situación ni en ninguna otra situación. Entonces, bueno, era un artículo bastante interesante, no sé si lo leí a principios de esta semana, no, fines de la semana pasada, a principios de esta semana, hoy es martes, pero sí, en contraposición a lo que comentaba Silvia de los comentarios que hay en la farmacia, ¿no? Claro. Mirá vos, interesante porque, bueno, obviamente hay de todo, ¿no es cierto? Pero es interesante ese dato porque indica tal vez una creciente conciencia de que, bueno, de la inminencia o de la inminente posibilidad de la muerte, ¿no es cierto? Y entonces, digamos, como una toma de conciencia de decir, bueno, a ver, y también algo de pensar en el otro, ¿no es cierto? De pensar en el otro y decir, bueno, a ver, vamos a dejar las cosas en orden, ¿no? Marta Paladino dice: son egoístas, no han podido aceptar sus errores, por ello nos hacen cargo de eso. Claro, tal cual, sin ninguna duda. Los que dicen más, los que vienen atrás que se maten, que se arreglen, que uno lo ha escuchado también, obviamente. Sí, obviamente, ni siquiera se hace cargo de su propia... bueno, tomá vos la decisión, ¿no?
Marina dice, qué placer escuchar una disertación con tanta calidad humana. Bueno, gracias. María Juana dice, muchas gracias. Es un tema difícil que es parte de la vida. Sí, es verdad, es parte de la vida y es un tema difícil, es cierto. No les voy a negar que siendo incluso un tema al que me dedico específicamente, ¿no? No es porque esté trabajando en cuidados paliativos, sino más bien haciendo talleres al respecto y todo, es, digamos, no deja por momentos de movilizarme a mí también permanentemente, y esto de hacer el duelo anticipatorio no es una cosa que uno lo hace una sola vez en su vida y listo, ya está, ya pasó, ya la tiene cocinada, uno la tiene clara, ya viste, listo. No, porque como dijimos en una de las partes del PowerPoint, no genera inmunidad esto, no es que listo, ya no me importa, ¿viste? Y que sea lo... No, realmente no. Ada dice, un tema muy sensible y muy cálidamente lo expuso, gracias. María del Carmen, gracias por hablar un tema tan sensible. Antonia dice, excelente, dice, gracias por la calidez, gracias. Lamentablemente se muere como se vive, dice Gloria. Sí, tal cual. Sí. Esa es una también de las, digamos, cuando Raymond Moody habla de los efectos que tiene sobre la vida en la persona que ha tenido la experiencia limítrofe, hay un cambio en eso también, en el modo de vivir, porque hay como un cambio de un cambio de conciencia respecto de vida-muerte, ¿no es cierto? Es verdad. Y sí, se muere como se vive, es real, es tal cual. Y Antonia dice, la doctora Elizabeth Kubler-Ross escribió sobre estos temas que coinciden con todo tal cual. Sí, Elizabeth Kubler-Ross efectivamente fue una pionera en todos estos temas, sí, tal cual. Incluso escribió un libro sobre cómo hablar de la muerte con los niños, ¿no es cierto? Que es un tema muy interesante. María Fernanda dice, producto de la pandemia. Sí, sin duda. Perdón, perdón, te voy a mirar porque acá Silvia, justamente, que vieron, se quedó, dice, Silvia nos dice que está sin señal, que sigamos y que si no puede entrar de nuevo, bueno, me despida de ustedes en su nombre. Así que bueno, seguimos mientras tanto con esto y vamos dando el cierre y esperemos que pueda... ¡Ahí entró, ahí se reconectó! ¡Bien! Ahí va, justo les estaba leyendo tu WhatsApp. Y te congelaste cuando estabas hablando, justo. Esperá, liberá el micrófono. Justo hay un texto de Marta, ¿no? La ridícula idea de no volver a verte. No sé, ¿cómo? ¿Qué es eso? Yo tengo acá en el chat de Marta, la ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero. Me ayudó mucho en el duelo de mi esposo. Lo recomiendo, dice. ¿La conoces? No la conozco, o sea, Rosa Montero me suena, pero no conocía este libro, La ridícula idea de no volver a verte. Lo voy a comprar. Espera, Marta. Gracias, Marta, por tu aporte. Gracias, dale, Marta. Ponete la voz, Martita. No se te escucha lo que decís. La voz. Ahí está, bueno, les cuento. Es una historia de Madame Curie, donde relata la muerte de su esposo. Es maravilloso porque a raíz de haber leído ese libro, que me llegó a mis manos al mes del duelo, de una amiga me lo entregó, a mí me ayudó a escribir. Y yo empecé a escribir diariamente, como si mi esposo estuviera aún, qué
me hubiera contestado, qué hubiera hecho, lo que hacía, lo que no hacía. Escribí durante 1 año y medio. Por ahí, Bueno. primero fue todos los días, después fue cada semana, cada mes, y en un momento se fue cada vez alejando, pero me ayudó muchísimo, y yo pasé todas esas etapas del duelo que mencionó Marcelo, y es así. Sobre todo el caso de mi esposo, que falleció de golpe, nadie esperaba que se iba a morir. Y en la forma más tonta, y el colmo del farmacéutico, mi esposo murió por tomar sinálgico en cantidades incorrectas. Tenía un problema lumbar, me lo ocultó, no me lo decía. Tuvo un problema de hemorragia estomacal, tenía varias úlceras y no pudieron recuperarle el hematocrito. Entonces entró, bueno, cuando llegamos al italiano el 11, el 16 murió, pero esto pasó hace 8 años y hoy puedo hablar con tranquilidad, con perdón, con paz. Es muy duro. Fue muy difícil y sobre todo cuando Marcelo en unas charlas anteriores dijo que el peor duelo de estrés es el de la pérdida de la pareja, que es el 100%, ahí yo me di cuenta, la epopeya que yo había vivido, cómo la viví, cómo seguí, y paso a paso, hoy hace 8 años de eso, y estoy en paz, estoy tranquila con todo, con él, conmigo, pero bueno, fue muy difícil. Pero ese libro fue el hilo conductor que me llevó a poder hacer este proceso. Fue maravilloso. Mira, Marta, Linda coincide con vos porque dice que leyó este libro de Rosa Montero y que realmente es muy bueno y que también lo recomienda. ¿Quién puso eso? Linda. Otra compañera del grupo. Otra compañera. compañera. Bueno, así que ténganlo en cuenta, ojalá que no lo necesiten, pero sí, está muy bueno. Si tienen algún cercano que lo puede estar pasando, le puede servir. Es maravilloso, porque aparte el relato que hace la Rosa Montero sobre el hecho es muy interesante, muy. Bueno, quería contribuir con esto, que me pareció que era un aporte positivo para todos. Muchas gracias. Gracias, Marcelo, Marta, que tengo oportunidad de decírtelo en voz alta. Gracias, gracias. Me pongo de pie, como digo siempre. Me pongo de pie. Es una maravilla tu vivencia, doy testimonio de eso porque he hecho mucho trabajo espiritual a lo largo de mi vida. Me ayudó al duelo eso, me ayudó muchísimo. Claro. Me ayudó muchísimo. Pero igual yo quiero dejar todo de cómo quiero morirme, cómo quiero que me atiendan, que hagan conmigo. Eso me vive ronroneando desde que falleció mi esposo. Porque ahí me di cuenta de lo que yo me tuve que hacer cargo y decidir por él. Así que creo que es un deber que tenemos que cumplir todos. Es obligatorio, creo, no hay elección. Bueno, bendiciones y paz para todos. Igualmente. Y viva la vida, Gracias. viva la vida. Gracias. Igualmente. Dice, bueno, acá te siguen felicitando. Y también mandan un abrazo muy fuerte, María Fernanda te manda un abrazo muy fuerte, Marta. Realmente es hermoso que hayas abierto así, tú al menos hayas contado esto, gracias. Y también me hace acordar que en la otra conferencia el doctor dijo que había que escribir. Llevar un diario, escribir. Diario y escribir, y yo hace muchísimos años que dejé de hacer eso, así que agarré un cuadernito y empecé a escribir. Así que parece mentira, pero todo esto son cositas chicas, pero van sumando en nuestra alma, ¿no? Mariana pregunta, doctor, ¿qué opina respecto a los fallecidos de COVID que no han podido tener a su lado a los seres queridos en el proceso? Bueno, eso es terrible, eso es una cosa tremenda, digamos, el hecho de que un paciente
infectado tenga que estar aislado, en realidad no es motivo para privarlo del contacto con los seres queridos. Es decir, ok, estamos en una pandemia, perfecto. En todo caso, pero aunque sea a través de un vidrio, permitirle tener un celular. A los primeros internados, los primeros, ni siquiera les dejaban tener un celular y esto lo digo por experiencia. Digo así, pero permitir el contacto de alguna manera. Y cuando después, si eventualmente, bueno, ya entra en coma, ok, siendo una persona en plena pandemia, infectado con un virus contra el cual hay que tener un cuidado bárbaro, se puede entender que no le permita el contacto corporal directo y cercano porque se podría infectar el familiar, ¿no es cierto? Correcto, hasta ahí vamos bien. Pero aunque sea permitirle a través de un vidrio despedirse, o sea, no, una barbaridad y una barbaridad innecesaria realmente. Una barbaridad innecesaria, epidemiológica e infectológicamente un mal manejo de la situación, porque bueno, digamos, el aluvión de pacientes, es cierto, saturó todos los sistemas médicos, todos los sistemas de salud. Ok, pero privar de, digamos, la medicina no es solo técnica, no es solo ciencia, tiene que tener la parte humana, la parte de contención y de acompañamiento, aunque sea a la distancia. Y hoy en día encima, digamos, no habría excusas porque al menos mientras esté consciente la persona, si tiene que estar aislado por una cuestión de infección, ok, pero déjale tener un celular, déjale que se comunique por lo menos, cosa que en los primeros casos ni siquiera eso le permitían. Y no me preguntes por qué, porque no entiendo cuál es la razón, digamos, ¿no es cierto? Aquí el problema va a ser muy difícil, le va a resultar muy difícil hacer el duelo a quienes han quedado, a los familiares. Les va a resultar un duelo muy trabajoso, van a necesitar mucho acompañamiento para poder hacer ese duelo, por no haber podido despedirse, ¿no es cierto? No sé si a eso te referías, ¿no? Claro. Es específico, ¿no? También al no tener al lado a sus seres queridos en el proceso, pero bueno, en este caso que queda bien el relato que vos decís, puede haber un vidrio mientras está consciente, ¿no? Claro. Sí. Ah, acá dice Mariana, sí, a eso me refería, muchas gracias, doctor. Ah, bueno. Excelente taller, tema fuerte, con un abordaje muy humano. Espérate que acá me faltó y no leo quién fue la persona que nos lo puso. ¿Vos lo estás leyendo? ¿Alguien puso qué significado tiene la luz que relatan algunos? No, el de abordaje, lo podés agarrar ese, quien fue el que escribió eso, no me gustaría dejarla. A ver. Está después de Mariana Méndez. ¡Ay, me salta! ¿Será posible? A ver. Ah, es Karina Álvarez. Gracias, Karina. Muchas gracias. Ada dice, todos los fallecidos en este periodo, no solo los infectados, tuvieron que atravesar el proceso en soledad. Es verdad. Yo perdí a mi madre, no por COVID. La internaron y no nos dejaron quedarnos. Mira vos. Falleció al día siguiente. No nos dejaron reconocerla. No pudimos despedirla y nos entregaron una urna con cenizas a la semana. No, una barbaridad.
Una barbaridad. Ada querida, realmente sí, excede cualquier cosa que te podamos decir, porque tu alma debe haber una tristeza impresionante. Sí, bueno, sí, tal cual. Nos hemos pasado ya de las 10 unos minutitos, 22:02, así que creo que ya es hora de despedirnos, los que nos vamos quedando. Hay otros que ya se despidieron, que agradecieron, que mandaron besos y todo lo demás. Muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por haberse quedado hasta este ratito. Marcelo, como siempre, una maravilla, y nos vemos a principios de octubre, ¿verdad? Creo. A principios de octubre, sí señor, así es. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Un gracias beso grandote para todos. Gracias a todos. Gracias por estar, chicos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias a ustedes por invitarme a esto y por compartir todas las experiencias. Gracias a todos ustedes. Gracias. Chau, chau.